Constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Así dice, hermanos. Vamos a ver a una sola voz todos, conmigo. Diga conmigo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Tenga la bondad de sentarse. Hace mucho tiempo yo he sentido la inquietud por hablar de esto o de este versículo a la iglesia. Es de suma importancia conocer lo que esto significa. Por eso vamos a hablar hoy del tema los 5 ministerios de la iglesia, también conocido como el ministerio quíntuple de la iglesia en el Nuevo Testamento. Quiero comenzar diciéndoles que según los teólogos, el apóstol es representado por el león, el profeta es representado por el águila, el evangelista es representado por el trigo o la cosecha, y el pastor es representado por las ovejas. Donde hay ovejas, tiene que haber pastor. Donde hay trigo, es que hay cosecha. Donde hay Biblia, es que hay maestros. Y donde hay águilas, es que hay profetas. Y donde hay león, es que hay apóstol. ¿Cuántos alaban al Señor? Solamente para abrir el interés en su mente y en su corazón para ver lo demás, he expresado lo anterior. En el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 11 hasta el 16, nos habla de estos 5 dones ministeriales. Esos son 5 dones ministeriales. Estos dones vienen de Jesús. Solo Él puede dar estos dones. Estos dones son específicamente dados o entregados por Jesús a los que Él llama. Esto tiene un propósito. Jesús designó estos dones ministeriales con un propósito. El propósito de los 5 ministerios es el siguiente. Número 1, perfeccionar a la iglesia. Diga conmigo, perfeccionar la iglesia. Número 2, edificar a la iglesia. Número 3, conducir a la iglesia a una perfecta unidad y al conocimiento de Cristo Jesús. Y número 4, conducir a la iglesia a la madurez espiritual. Este es el propósito de estos 5 ministerios. Son ministerios que, como son llamados, si bien lo dice el tema, 5 ministerios de la iglesia, son ministerios que necesitan, que deben de estar dentro de la iglesia. Ministerio Familiar Cristiano se llama Ministerio Familiar Cristiano, un nombre para representarse ante el gobierno y poder tener una legalización en el país, pero dentro del Ministerio Familiar Cristiano es necesario que se implementen los 5 ministerios o el ministerio quíntuple que habla Pablo aquí en Efesios 11, 4:11 al 16. Entonces, como dije antes, la idea es que con estos ministerios, si están dentro de la iglesia, se va a perfeccionar la iglesia, porque estos dones perfeccionan la iglesia. Si estos dones están en la iglesia, van a edificar la iglesia. Una iglesia donde hay apóstoles es una iglesia que tiene una palabra que trae orden. Una iglesia donde hay profeta es una iglesia que tiene una palabra revelada y fresca. Una iglesia donde hay evangelistas estará siempre creciendo, porque el evangelista es el símbolo de la cosecha o del crecimiento de la iglesia. Una iglesia donde hay pastor o está el ministerio pastoral, habrá alimento, habrá comida.
Una iglesia donde hay maestros será una iglesia que siempre estará obteniendo conocimiento y llegará a tener madurez. Entonces, estos 5 ministerios dentro del ministerio son tan importantes que no los podemos separar de nosotros. Más bien, tenemos que orar y pedir a Dios que se manifiesten estos ministerios, que se levanten apóstoles, que se levanten profetas, que surjan los evangelistas, que surjan pastores y que surjan maestros, porque de esa manera estará extendiéndose el reino del Señor en esta tierra. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Ahora bien, estos 5 ministerios dentro del ministerio tienen objetivos. Y 2 objetivos por lo menos que quiero mencionar. El primer objetivo es que la iglesia aprenda las funciones de estos ministerios. Ese es el objetivo de esta noche más bien. Que la iglesia aprenda. ¿Cuánto le gustaría aprender cómo funcionan estos ministerios? Solo a 3. ¿A cuántos más les gustaría aprender cómo funcionan dentro de la iglesia estos ministerios? Entonces, ese es uno de los objetivos. Y el segundo objetivo es que conozca la iglesia las tareas específicas de cada ministerio de estos 5. Así de que, entonces, hay un objetivo importante en esta noche. Ya estamos claros que el Señor constituyó 5 ministerios, pero hay una cosa importante que quiero aclarar antes de continuar, que son 5 ministerios, pero también tienen 5 unciones diferentes. La unción del apóstol no es la misma unción del profeta. La unción del profeta no es la misma unción del evangelista. La unción del evangelista no es la misma del pastor. Y la del pastor y del maestro tienen diferencia. Entonces, son 5 ministerios, pero son 5 unciones diferentes para que juntos estos 5 ministerios, estas 5 unciones, puedan trabajar y hacer crecer el cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Los 5 ministerios de los cuales estoy hablando en esta noche fueron entonces constituidos para capacitar a la iglesia. ¿Cuántos están conmigo? Fueron entregados para que el cuerpo de Cristo sea edificado y alcance la unidad de la fe y el conocimiento de Jesús. Entonces quiere decir que el ministerio de estos 5 ministerios conforman lo que se conoce hoy como el ministerio quíntuple. ¿Cuántos quisieran que ese ministerio se manifieste entre nosotros? ¿Cuántos quisieran que aquí hayan apóstoles? Solo 3. ¿Cuántos quisieran que aquí hayan profetas? El apóstol, ya vamos a ver más adelante cuál es el trabajo que él desarrolla, y el profeta y cada uno de ellos. Si estos ministerios se manifiestan, la iglesia tiene que tener un avance y avanzaría a pasos agigantados. Así de que yo anhelo que estos ministerios se manifiesten. ¿Cuántos se unen conmigo en fe? Y digámosle al Señor con su mano levantada, digámosle juntos: Señor, envíanos, entréganos estos ministerios para edificación de la iglesia. Amén. Dele palmas a Él. Unos ejemplos que quiero mostrar antes de pasar a ver cada uno de ellos es que los 5 ministerios de los cuales estamos hablando están vigentes hoy. Ministerio Familiar Cristiano cree, es parte de nuestra declaración de fe, que estos ministerios están vigentes hoy, que esto no es cosa del pasado, que hoy se están manifestando estos ministerios. Lo creemos nosotros. En el lugar santo allá del tabernáculo de Moisés, habían 5 columnas, dice la Biblia. Y según los estudios teológicos, estas 5 columnas en ese tabernáculo santo representaban los 5 ministerios de los cuales estamos hablando. También se sacó una deducción que el aceite que se usaba para la unción en ese tabernáculo estaba compuesto por 5 elementos, que también esos 5 elementos representan los 5 ministerios en el cuerpo de Cristo. Así de que entonces, ya una vez habiéndonos introducido así,
Vamos a ver cada uno de estos ministerios. Apóstoles. Mueva el que está a su lado y dígale, vamos a ver los apóstoles. Si está dormido, tóquelo, ¿verdad? Dígale, vamos a ver los apóstoles. Aleluya. Esto es importantísimo que la iglesia lo conozca. Apóstoles. Ahí en Efesios 4:11, el primer ministerio que se menciona ahí es el apostólico. Dice, y aún nos constituyó, gracias, aún nos constituyó apóstoles. Es el primero que aparece en la lista. Entonces, usted recuerda que cuando Jesús escogió sus discípulos, después de que entraron a cierta madurez espiritual, ya no les siguió llamando discípulos. ¿Cómo les llamó después? Ellos alcanzaron un grado de madurez, un nivel de espiritual más alto, entonces les llamó apóstoles. Eso lo pueden ver en Lucas 6:13, pero allá en casa, ¿verdad? En Lucas 6:13. Entonces, esos discípulos, cuando fueron nombrados como apóstoles, recibieron un nivel de autoridad más fuerte. Podemos ver ahí que entonces era como un reconocimiento a un ministerio en donde recibe autoridad una persona. Recibe autoridad, cuando recibe autoridad también recibe responsabilidad. Y esto sí me gustaría que lo veamos en Gálatas. Tal vez nos ayudan los muchachos. En Gálatas capítulo 2, versículo 1. Ahí vemos lo que pasó en Jerusalén con el apóstol Pablo. Dice Gálatas, versículo 1 en el capítulo 2. Dice, después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. En el versículo 8 habla de que fueron reconocidos como apóstoles. Aquí en Gálatas dice, ahí dice, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Quiere decir que a Pablo también le fue dado el apostolado. ¿Por qué menciono a Pablo? Porque Pablo no estaba entre los 12. Es más, ni Matías estaba entre los 12, sino que el que estaba entre los 12 era Judas. Pero Judas pierde su apostolado. Y en una reunión de elección por los 11 sale electo Matías, que creo que solo ahí y en alguna otra ocasión se menciona y no se vuelve a mencionar.
Pero Pablo no fue mencionado entre los 12. Más sin embargo, Pablo fue considerado por la autoridad de la iglesia allá en Jerusalén como apóstol para la circuncisión, para la incircuncisión, ¿verdad? Entonces, quiere decir entonces que el apostolado siguió. Si alguien dice, no, eso solo era los 12 apóstoles de Jesús, pues aquí no dice que solo eran 12. Ya aquí dice que eran 13 más Matías 14. Estamos viendo que no solo eran 12. Alguien puede decir, no, eso era solo para el tiempo de Jesús. Pues mire, cuando Pablo fue reconocido por apóstol, ya Jesús había sido llevado a la gloria, a la diestra del Padre. Y las autoridades de Jerusalén, las autoridades de la iglesia, le dieron la autoridad a Pablo de apóstol. Y por eso dice, yo soy como un abortivo. O sea, que él apareció después de que ya no estaba Jesucristo, dando a entender que el apostolado continúa. Y en el libro de los Hechos, más adelante, dice que el número de los apóstoles crecía en gran manera. Entonces el apostolado es para este tiempo. ¿Cuántos están conmigo? El apóstol en su raíz griega se traduce como delegado. Alguien puede preguntar, ¿y qué es un apóstol? Pues es un delegado. Dígalo conmigo, es un delegado. Diga conmigo, es un embajador del evangelio. Eso es un apóstol, un comisionado por Cristo para representar el evangelio de Jesús en esta tierra. Eso es un apóstol, no es nada del otro mundo. Cualquiera dice, pero apóstol, no es posible, apóstol. Si un apóstol, estamos viendo que es un delegado, que es un embajador del evangelio. Es uno que Dios ha comisionado para que siga extendiendo el reino en esta tierra. ¿Creen que es difícil hacer eso? No, Dios lo puede llamar a usted. Dios puede llamar a cualquier varón de Dios y lo puede preparar para que sea un delegado y para que presente defensa por el evangelio en esta tierra y extienda el reino de Jesucristo hasta que Él venga por la iglesia y pueda hallar un pueblo convertido en esta tierra. ¿Cuántos alaban al Señor? Ahora, ¿cuáles serían las funciones? Porque de repente dice, pero delegado, ¿y qué voy a hacer como delegado? Bueno, veamos las funciones apostólicas. Las funciones apostólicas son muchas, pero vamos a delinear por lo menos las más importantes. Número 1, ser un fundamento para la iglesia local. El apóstol fundamenta la iglesia. El apóstol trae doctrina. El apóstol trae palabra de orden. El apóstol pone las cosas en orden. Esa es una de las funciones. Ser fundamento para la iglesia. Y miremoslo ahí en Efesios para que no nos quedemos solamente con el comentario que estoy haciendo. Efesios 2:20 al 21. Miremoslo ahí. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Entonces dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. ¿Qué hacen los apóstoles? Los apóstoles fundamentan, los apóstoles traen doctrina, traen palabra certera. Los apóstoles ponen orden, establecen el orden, porque en el orden atrae la bendición. Y el orden es un poder. Entonces eso es lo importante de esta primera parte. Número 2, como funciones. La función de un apóstol es ser pionero, o sea, es llamado a abrir brecha. Un apóstol es aquel que va y abre brecha. El apóstol Pablo se fue por diferentes lugares y donde quiera que llegaba, abría una obra. La empezaba en una casa, enseñaba por un tiempo ahí, fundamentaba a los que ahí se convertían, dejaba un encargado, se iba a otro lado, empezaba otra obra.
los fundamentaba, los bautizaba, dejaba un encargado y se iba a otro lado. Pablo anduvo en ese trabajo, estableciendo la obra del Señor por muchos lugares, ¿verdad? Entonces, el apóstol es un pionero, es un llamado a abrir brecha. Eso está en 1 Corintios 12:28. Si quieren verlo, miremos ahí en 1 Corintios 12:28 para que tengan esa base bíblica, porque miro algunos escribiendo y eso es importante. 1 Corintios 12:28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lengua. Nótese que a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstol. Cuando dice primeramente es que va a romper brecha, va a abrir brecha, es el que va adelante, es el que está haciendo el espacio para que la iglesia siga por ese camino. ¿Cuánto me entienden en esta noche? La tercera función de un apóstol: debe capacitar a los santos para la obra del ministerio. Debe de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Mire Efesios 4:12. Efesios 4:12. Esa es una función del apóstol, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es un trabajo del apóstol. Mire, debe de capacitar a los santos. No son cosas del otro mundo, no son cosas extrañas para decir que no puede haber apostolado. Miremos rápidamente la cuarta función. Son ministerios de gobierno. Lo vemos a través de toda la Biblia. O sea, el ministerio del apóstol es un ministerio de gobierno, es un ministerio de autoridad, un ministerio que fundamenta, como venimos hablando. Número 5, es un ministerio que supervisa. El apóstol funda iglesias, entrena a otros pastores, entrena a otros líderes y las supervisa. Esa es función apostólica. ¿Cuántos alaban a Dios? Entre las más importantes está 5, pero hay muchas funciones más. Pero esas son las más importantes. ¿Será imposible que se levanten apóstoles aquí? ¿Cuántos creen que se pueden levantar apóstoles aquí? Que desarrollen esas 5 funciones. No es difícil. Aquí hay personas con esa capacidad. Es más, aquí hay personas que ya lo están haciendo. ¿Aló? Aquí hay personas que ya lo están haciendo, que están desarrollando ya estas funciones. Quiere decir que solo faltaría hacer lo que hicieron allá en Jerusalén con Pablo y Pedro, y es hacer el reconocimiento para esas personas. Sencillamente es lo que haría falta. Pero vayamos a ver ahora al profeta, porque es apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Veamos los profetas. La palabra profeta en su raíz griega se traduce por uno que porta un mensaje. Eso es ser profeta. Uno que porta un mensaje. También se puede traducir por un orador inspirado. Una persona que habla y trae inspiración, y lo que habla redarguye el corazón de la gente. Ese es un profeta. ¿Será cosa del otro mundo eso? Dios ha levantado aquí personas que da gusto escucharlos, cómo Dios los usa y cómo la palabra que sale de sus bocas llega a nuestros corazones, y eso es una función de un profeta. Por ejemplo, en el inciso B, el ministerio profético fue el único en el Antiguo Testamento y que también sobrevivió hacia el Nuevo. Fíjense que el ministerio profético se desarrolló en el Antiguo Testamento, no el apostolado, pero sí el profético. Y cuando se hace la transición del Antiguo al Nuevo, el ministerio profético sobrevive al Nuevo y aparece el ministerio profético en el Nuevo Testamento para que se desarrolle hoy, para que podamos ver ese ministerio hoy, para que podamos ver
hombres y mujeres que hablen una palabra inspirada, que porten el mensaje de Dios. Esos son profetas. No es nada extraño que dice un profeta. ¿Quieren verlo con la gran barba? ¿O quieren verlo vestido con pieles de cabra? ¿Quieren verlo con el panal de miel? ¿Quiero verlo con la bolsa de langostas que anda comiendo ahí del desierto? No, uno de ustedes, un joven, un muchacho, una mujer que porte la palabra, que porte el mensaje, que sea inspirado por el Espíritu Santo, es un profeta. Gloria al Señor. Muy bien, en el ser las funciones del profeta en el ministerio del nuevo pacto, que es ahora en el Nuevo Testamento. Veamos esas funciones más a fondo. Los profetas son el otro fundamento que nos declara Efesios 2:20. Primer fundamento es el que ponen los apóstoles. Ese es el primer fundamento. Pero el otro fundamento es el que ponen los profetas. Los profetas ponen fundamento también. Veámoslo ahí en Efesios 2:20. Dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y, como dice, primero es el fundamento de los apóstoles, pero luego el fundamento que ponen los profetas, los que predican, los que son inspirados, los que tienen un mensaje que llega al corazón de la gente. Esa es una función de un profeta. ¿Cuántos están entendiendo esto? Entonces, los profetas establecen fundamento también, el segundo fundamento. También en el segundo lugar, el profeta recibe de Dios y transmite al hombre. Es un triángulo. Dios le da al profeta. Dios le da al profeta. El profeta lo transmite al hombre y el hombre responde a Dios en gratitud. Estamos formando un triángulo. Dios le da al profeta. El profeta le transmite al hombre y el hombre responde a Dios en agradecimiento. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? ¿Quién le habló un día para que se convirtiera a Cristo? Un predicador. Ese predicador Dios lo usó y le dio una palabra que tocó su corazón y usted decidió entregar su corazón al Señor. Entonces lo que Dios le dio a ese predicador se lo transmitió a usted y hoy usted y yo le estamos dando gracias al Rey. ¿Cuántos le dan gracias al Rey en esta hora? Es maravilloso. Gloria al Señor, eso es maravilloso. Entonces eso quiere decir que el profeta recibe una revelación directamente que viene de Dios y eso tiene fundamento en las Escrituras. Mire lo que dice Efesios 3:5. Efesios 3:5. Los que están escribiendo no pierdan la oportunidad de copiar estas citas. Dice, ministerio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y ¿por quién? El Espíritu Santo en este tiempo está revelando a los apóstoles y a los profetas este ministerio que en otros tiempos no se le dio a los hijos, pero que hoy este ministerio está activo porque el Espíritu Santo se lo está revelando a estos hombres, apóstoles y profetas. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Y al hablar del profeta, es una voz de Dios en medio del pueblo. Mire Hebreos 1:1. Cuando hablamos de profeta, es la voz de Dios en medio del pueblo. El pueblo escucha la voz de Dios a través del profeta, a través de ese portador de ese mensaje. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres ¿por quién? Por los profetas. Cuando habla de vuestros padres, está hablando del pueblo. Los profetas fueron los que hablaban al pueblo. Los profetas fueron los que dirigían una palabra y por esa palabra se guiaba hasta el rey.
Los profetas eran como la dirección de un reinado. Hoy los profetas son las personas que también dirigen la iglesia. Una iglesia donde hay profetas será una iglesia que nunca perderá el camino. Una iglesia donde hay profetas será una iglesia en donde nunca se apartará del Señor, porque la palabra está cada día, está redarguyendo, está cada día, está haciéndole ver el camino, cada día está haciéndole ver lo malo y lo bueno, y esa palabra profética redarguye en el corazón, y es así como el hombre y la mujer está siempre acercándose a Dios, y el que se acerca a Dios, Dios se acerca a él, y el que más se acerca a Dios, Dios más se acerca a él, y lo va bendiciendo y lo va llevando de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Pero se necesitan los profetas. Dirá usted, pero ¿a dónde agarro un profeta para que me hable y me haga acercarme? Cualquiera de los que le hablen de Cristo y le digan, hermano, date la media vuelta, no sigas en ese camino y vuélvete a Dios, le está hablando proféticamente. Le está diciendo que se aparte de lo malo. Le está diciendo que se vuelva el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos alaban al Señor? También deben de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Eso dice también en Efesios 4, que los profetas también participan en la capacitación de los santos para el ministerio. ¿Creen que podemos tener profetas en el ministerio familiar cristiano? ¿Creen que hay aquí personas que ya están fungiendo con ese don? Claro que sí, hermano. Yo lo creo. Y no vamos a poner esto tan difícil como de repente, ¿cómo vamos a agarrar un profeta? ¿Dónde? Difícil, imposible. No es imposible. Dios está revelándose al pueblo. Hay una palabra fresca, hay una revelación fresca para la iglesia. La iglesia está entendiendo y ha tenido el privilegio de tener la bendición de recibir esta cobertura de palabra revelada en estos últimos días. Pasemos a ver el otro ministerio, evangelistas. Este va a ser más rápido. El evangelista es, en su raíz griega, se puede traducir por predicador del evangelio. ¿Qué es un evangelista? Diga conmigo, un evangelista es un predicador del evangelio. Eso es un evangelista, un predicador del evangelio. Entonces, este es un ministerio, como dije al principio, dentro del ministerio o dentro de la iglesia. Este es un ministerio que tiene la responsabilidad. ¿Cuántos evangelistas hay aquí? Este es un ministerio que tiene la responsabilidad de llevar el mensaje al inconverso y exponer este mensaje del evangelio al corazón del que no tiene a Cristo. Esa es la responsabilidad de un evangelista. Una de las funciones de este ministerio es capacitar a las personas, a los líderes, para ganar almas. Un evangelista tiene esa responsabilidad de capacitar a otros para que ganen almas. Un evangelista no solamente es el que predica solamente, no, tiene la responsabilidad de capacitar a otros. Necesita ponerse a encontrar personas que quieran ser capacitados para ganar almas. Y cuando el evangelista empieza a prepararlos y empieza a enseñarles cómo que se ganan almas, está cumpliendo con su trabajo. Es un ministerio acompañado de señales sobrenaturales. El ministerio de evangelista tiene que tener señales sobrenaturales, porque tiene que ver con eso. Cuando la primera señal sobrenatural es que una persona se pueda convertir a Jesús de Nazaret, porque convertir a alguien a Cristo no lo puede hacer el ser humano, solo lo puede hacer el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo convence al hombre de pecado y el hombre se convierte al Señor, eso fue un milagro. Y eso es una señal maravillosa, una señal sobrenatural. Acompañado a eso vienen las sanidades, vienen las liberaciones, vienen otro tipo de milagros físicos, milagros financieros, y todo tipo de señales sobrenaturales se manifiestan en el ministerio evangelístico. ¿A cuánto le gustaría ese ministerio? Claro que sí. Por eso dijimos al principio que las unciones son diferentes. Cada uno de estos ministerios tiene una unción diferente.
Es un ministerio acompañado de señales. Veamos ahora los pastores. ¿Cuántos pastores hay aquí? 2. Vamos bien. El ministerio pastoral está directamente ligado con el pueblo. El ministerio del pastor está ligado con el pueblo. Es diferente a los otros. El ministerio pastoral es el ministerio que ejerce gobierno. El ministerio pastoral es el ministerio que Jesús desarrolló y que se llamó a sí mismo el buen pastor. El buen pastor da vida o da la vida por las ovejas. El buen pastor en el ejemplo de Jesús, es aquel que se entregó por ellas, que murió por ellas. Ese es el buen pastor. Esta es la naturaleza de un llamamiento pastoral: dar la vida por la gente, dar la vida por el pueblo. Cuando un pastor dedica su tiempo, cuando un pastor trabaja con la gente, está con ellos ahí, hace tantas cosas con ellos, está dando la vida, porque dar el tiempo a la gente es dar la vida. Dar su tiempo a las personas es dar la vida. Dar la vida no solamente es aquí vengo que me maten por usted, no. Dar la vida es también dar su tiempo, dedicarle tiempo. Cuando la oveja está perniquebrada y que necesita ser vendada, hablando espiritualmente, ese tiempo que le está dando, eso es dar la vida por las ovejas. Eso es darse por entero a la congregación, darse por entero al pueblo del Señor. Entonces, entre la función del pastor, eso también está visto en Ezequiel, en Ezequiel 34. Me gustaría que veamos Ezequiel 34, versículos 4 y 5. Miren la función del pastor más clara en la Biblia. Ezequiel 34, 4 al 5. Ahí está la función más clara. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Bueno, número 1, en el Ezequiel 34, 4 y al 5 aparece que una de las funciones del pastor ahí es fortalecer a las ovejas débiles. ¿Han visto alguna vez a una oveja débil? ¿Está pensando en los animalitos que andan ahí o está pensando en el pueblo del Señor? Hablando del pueblo del Señor como ovejas, ¿ha visto alguna vez una oveja débil? Qué tremendo es hablar con una oveja cuando está débil. Cuando la oveja está perdiendo su originalidad como una verdadera oveja del Señor. Qué tremendo hablar con ella. Entonces, en la forma de hablar y en la forma de conducirse, el pastor detecta que está débil. Entonces, ¿qué debe de hacer con ella? Fortalecerla. Miremos ahí, dice, Dios reclamando a los pastores. Mire qué cosa seria. Dios reclamando a los pastores le dice: no fortaleciste las débiles. Qué tremendo, ¿verdad? Le está exhortando Dios a los pastores. No fortaleciste a las débiles. Quiere decir que es parte de nuestra función, es fortalecer a las ovejas débiles. No es terminar de despacharlas. Anda una oveja débil ahí que ya media moribunda y le acaba de dar el último golpe para que se acabe de ir. No, debe de fortalecerlas, debe de ayudarlas, debe de motivarlas. Número 2, dice: ni curasteis la enferma. Curar a las ovejas enfermas. La enfermedad no solamente puede ser física, la enfermedad puede ser también interna, puede ser espiritual. Hay enfermedad en el alma y el pastor tiene que estar preparado con una clínica del alma para curar las ovejas de la enfermedad en el alma. Hay gente con mucha enfermedad en el alma, hay gente con mucho prejuicio,
Hay gente con mucho resentimiento. Hay gente con muchas heridas internas. Hay gente que no ha podido perdonar. Hay gente que no ha pedido perdón. Todas esas son enfermedades de las cuales tiene que el pastor curarlas en las ovejas. Y cuando encuentra una oveja enferma, empezar a sacar lo que no sirve de dentro del corazón de ellos y empezar a colocar la palabra bendita del Señor. Dios no echa fuera a nadie, ni está viendo la condición en que viene, ni Dios no está viendo qué fue lo que hizo. Dios lo que quiere son corazones contritos y humillados, que vengan a sus brazos y se arrepientan, y Él está listo para rociar de su sangre poderosa y lavar esa oveja y quitar toda enfermedad del alma, del corazón y de lo físico y de todas partes. Dios tiene el poder para hacerlo. Él vino para eso. Él dice: yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, de los cuales yo era el primero, dice Pablo. Estas funciones del trabajo pastoral me encanta cuando leo esto, porque me está diciendo a mí qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Cuántos pastores hay aquí? Ya hay 2 nada más, habían 3 hace un ratito. Ya hay 2. No, es que tiene razón, no es fácil. Veamos, ahí dice, no vendasteis la perniquebrada. La idea de la imagen ahí es de una ovejita, de animalito físicamente hablando, literalmente hablando, que se fue en un precipicio y se quebró la piernita. Y si el pastor de esa ovejita, cuando chequeó en el redil para ver cuántas habían, y no se fijó que faltaba esa ovejita no va a poder llegar al redil porque está ya quebrada. Entonces, cuando él cuenta las ovejitas y mira que solo hay 99, él se da cuenta que hace falta una y va a buscarla. Y cuando la encuentra, la agarra en sus brazos y agarra vendas y si está quebrada la entablilla. ¿Saben qué es entablillar, verdad? La entablilla y le pone una venda para que el huesito de la ovejita se ponga en su posición y pues futuramente se vuelva a unir los pedazos. Entonces, en el sentido espiritual, perniquebrada, imagínenselo ya ustedes. Hay ovejitas quebradas, hermano, hablando ya en el sentido espiritual, que ya no quieren caminar. La reunión es todos los sábados, todos los domingos, todos los miércoles, pero viene llegando al mes porque está perniquebrada. ¿Aló? Entonces necesita ser vendada. Tremenda responsabilidad de las funciones del pastor. Vendar a las ovejas perniquebradas. Tratar de, si no camina hay que cargarla. Si no puede caminar hay que echársela la espalda y empezar a caminar con ella. Esa es nuestra responsabilidad. Y Dios ahí está reprendiendo a los pastores. Está diciendo: no la vendasteis. Y eso es a través de la palabra ahí. Ahora imagínense cuando estemos delante de Él, que dice que los pastores tenemos que dar cuenta por el rebaño que nos entregaron delante del príncipe de los pastores. Dice que vamos a dar cuenta. Es una tremenda responsabilidad. Cualquiera dijera: yo quiero ser pastor, pero ¿sabe a lo que se está metiendo? ¿Sabe a lo que se está metiendo? Tremendo. ¿Cuántos están conmigo? Levánteme la mano los que están dormidos. Ay, ay, ay.
Estamos viendo las funciones del pastor. Veamos otro poquito ahí. Dice, no volviste al redil la descarriada. Está tremendo eso, ¿verdad? ¿Cuántos pastores hay aquí? Los pastores que vemos aquí, digamos, ¡ay! No volviste al redil a la descarriada. Al contrario, la agarraste esa pedrada. A ver, no dice así, ¿verdad? La descarriada hay que traerla. Alguien dice, el pastor que no le pone 7 años de disciplina, que si me costó traerle, hermano, y lo voy a castigar. ¿Quién soy yo para castigarla? Si el que puede castigar es el dueño de las ovejas, yo solamente soy un cuidandero. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí? Pero hay gente que quisiera ver al otro con 10 bloques en la cabeza. Hay gente que quisiera ver al otro antes que restaurado, hundido. Pero ese no es el corazón de un pastor. El corazón del pastor no actúa así. Por eso Dios está buscando pastores con el corazón según el corazón de Dios. Eso busca Dios. ¿Cuántos alaban al Rey? Sigamos viendo aquí. Ni buscasteis la perdida. Es que una cosa es que se descarrió, quiere decir que anda por ahí, pero hay otra que anda perdida, hablando en otros idiomas. Perdida, pierde la mente a la oveja. Descontrola la mente a la oveja. Es tan frágil que se le descontrola la mente, se pierde, se descarría, se quiebra. Tan frágil que es la oveja. Qué trabajo al que Dios nos llamó. Qué trabajo, hermano. ¿Cuántas veces nos toca llorar por la noche, por la madrugada de repente, por esas ovejas descarriadas, perdidas, quebradas? ¿Cuántas veces? Tremendo, tremendo. Ovejas que las hemos amado, que nos han amado y que de repente se han rebelado, pero hay que seguirlas amando. Hay que seguirlas amando. Dice, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Viene y trae un mensaje porque quiere dirigírselo a alguien y empieza, como decía una hermanita, a dar machete. No puede. Pastor que ama a las ovejas no puede ponerse a dar machete. Y las ovejas que no son masoquistas no se van a poner de acuerdo con esa macheteada. Hay ovejas masoquistas, así queremos nosotros. Pero es que no obedecen en nada, entonces por eso es que quieren así. Pero las ovejas que son ovejas del Señor, no. Saben que no deben ser tratadas así. Saben que tenemos que respetarnos. Saben que tanto la oveja necesita respeto como nosotros necesitamos respeto. Y esta cuestión es de respeto. Aleluya. Se enseñorean de ellas con dureza, con violencia. No somos los dueños, hermanos. No somos los dueños de esas ovejas. Estas son mis ovejas, dice el pastor. ¿Cuál? Si son de Cristo. Mírela, ve, mírele la patita. Ahí está la hermanita, ve. O el hermanito será. Tiene la patita quebrada. Qué tremendo. Yo lo estoy viendo a usted ahí. Mire qué bonito usted. Gracias, hermanos de producción, por ayudarme a predicar. Hacer volver a las ovejas descarriadas, buscar a las ovejas perdidas, guiar y alimentar al rebaño. Ese es el trabajo
del pastor. Levanta la mano los que quieren ser pastores, así como eso. Aleluya. Dios nos ayude. Finalizo con el maestro. Vamos al maestro. La idea, como les dije al principio, el objetivo es de que entendamos cómo es que funcionan estos ministerios dentro del ministerio, dentro de la iglesia. El maestro, este es el último de los dones mencionados ahí en la lectura en Efesios, cuando Pablo menciona estos 5 ministerios. Pero este ministerio se le llama también ministerio magisterial. Ministerio de maestros se le llama ministerio magisterial. Este es un ministerio que debe dar a conocer la verdad a la congregación. Este es un ministerio que enseña la palabra. Y cuando este ministerio está activo en la iglesia, entonces la iglesia se hace libre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ese ministerio lo desarrolla el maestro. Cuando el maestro enseña la palabra que entra por nuestros oídos nos hace ir siendo libres de cosas de atadura. Jesucristo dijo claramente, ustedes están limpios, dijo, pero están limpios por mi palabra. En otras palabras, el ministerio magisterial de la iglesia es el del maestro. A Jesús fue maestro por excelencia y le dijeron en una ocasión, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Ese es Juan 3:2. La palabra señal en su raíz griega es dar a entender o informar o declarar correctamente y claramente la palabra. Eso es señal. La señal de un maestro, oiga esto, hermano, la señal de ese ministerio magisterial en la iglesia es cuando da a entender, cuando informa y declara correctamente, de manera que sea entendible a la congregación, la palabra del Señor. Es la palabra bien explicada, bien declarada, la que trae la liberación de la iglesia. Y ahí se cumple eso. Vosotros estáis libres y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores? Si usted analiza, cuando Nicodemo se acerca a Jesús y le dice, Rabí, que quiere decir maestro. Cuando él dice esa frase, note esto, dice, sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie hace las señales que tú haces. ¿Por qué lo identificó como maestro? Por las señales. Y en este caso, de la raíz griega, la palabra señal aquí es dar a entender. En otra ocasión le dijeron, ¿quién es este? ¿De dónde tienes estas palabras? Este sí enseña como quien tiene autoridad. Jesús, como maestro por excelencia, daba a entender la palabra claramente. Él informaba acerca del evangelio claramente. No se le olvide a todo aquel que trabaja en los grupos familiares y que va a dar una enseñanza cada semana. Esa enseñanza debe de ser clara. Esa enseñanza debe ser entendible. Esa enseñanza debe de declararse correctamente. Esa enseñanza debe de quedar bien clara en la mente y el corazón de la gente. Ese es el trabajo del maestro. En el Ministerio Familiar Cristiano se está levantando una tremenda cosecha de maestros. ¿No me escucharon? Es allá por México entonces. Allá por México, el Ministerio Familiar Cristiano, se está levantando una avalancha de maestros. No quiere ser maestro nadie. Ese es un ministerio lindo, es mi pasión. Esa es mi pasión. Me encanta transmitir la palabra a manera que se entienda.
Estos son el ministerio quíntuple de la iglesia. Si estos 5 ministerios se manifiestan aquí, las cosas van a cambiar. ¿Cuántos quieren declarar que esos ministerios se van a empezar a manifestar aquí en la iglesia? Levanten la mano los que creen que esos ministerios van a empezar a aparecer. Levanten la mano los que creen que aquí se van a levantar apóstoles. Y digo un amén si usted lo cree. Los que creen que aquí se van a levantar profetas de Dios. Los que creen que se van a levantar evangelistas con señales. Los que creen que van a surgir pastores y maestros a la vez. Todo el que lo cree, corra para acá. No se vaya a caer. Aleluya. Quédense de pie conmigo acá. Aleluya. Escuchen esto. Todos los que están aquí al frente es porque quieren una impartición de Dios. El que no se viene al frente es que no quiere nada. Pero el que está aquí al frente es que quiere una impartición de Dios. Y Dios quiere impartir. Estos 5 ministerios, yo no sé cuál es el que Dios le va a dar a usted. Pero Dios quiere dar estos ministerios aquí. Dios quiere entregar hoy estos ministerios. Yo no sé cómo le va a decir usted al Señor. Pero usted le puede decir, Señor, yo quiero que me des por lo menos uno. Si usted tiene capacidad, Dios le va a dar más de uno. Cerramos nuestros ojos. Piense en el desarrollo de su vida cristiana y el desarrollo de su ministerio.